La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos emigrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más. Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. Cambia tu chip. Llegó SS Móvil, la telefonía de SS Servicios, potenciada por Imowi, con cobertura en todo el país y un plan estrella que la rompe. 8 GB por solo 5.990 pesos. Además, WhatsApp gratis, 1000 minutos libres y 1000 mensajes de texto. Seguí con tu número de siempre y te conectas sin límites. ¿Listo para el cambio? Sumate a SS Móvil hoy mismo. Escribinos al 2966 591573 o visitanos en ssmóvil.com.ar. Lo mejor te llama. Conectate a SS Móvil. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. ¿El de Loas lo tenés a mano, el del especial? Sí.
Agencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. El martes es para descubrir joyas del rock argentino. Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos. Este otoño 2025, escuchalas acá. Radio Nuevo Día. Encontranos en Instagram, @eldiarionuevodía80. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Venga, ¿cómo estamos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí estamos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos, 8 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina, y acá vamos apareciendo nosotros, dispuestos como lo hacemos de lunes a viernes hasta las 9:30 de la mañana, la otra gestión desde Radio Nuevo Día 100.9 para Río Gallegos y gran parte de nuestra querida provincia de Santa Cruz. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, gente, buen día para todos, aquí estamos. Bueno, estamos un poco complicados de la garganta. En general, con un estado bastante gripal, bastante molesto, así que les pido que nos tengan paciencia o que me tengan paciencia un poco más de la habitual, porque realmente no me siento para nada bien y la garganta me molesta bastante, así que... Estás dentro de los parámetros normales para esta época del año, y como está prácticamente toda la gente, o sea que te van a saber entender, porque en mayor o menor medida, pero todos tenemos alguna afección, ¿cómo se dice? Y la afectación.
Típico de esta época del año, ¿no? Ahora hace mucho frío, por ejemplo. Está muy húmedo. Sí, no sé si llovió, no sé si es rocío, pero está muy, muy húmedo y muy frío, por supuesto. Exactamente. Así amanecimos en la ciudad de Río Gallegos. Así estamos en este día martes 6 de mayo. ¿Y usted cómo está, comandante? Usted sin problema, ¿no? Buenos días. Radiante, Sí, comandante. Le vino bien el fin de semana largo al comandante, porque más o menos. Más o menos. Ah, claro. Pero Trabajó. seguro tuvo un poco más de tiempo para descansar, porque a fines de la semana pasada estaba bastante jodido también el comandante. Después me parece que acomodó las cargas. Para la tos. Paul Mocler. Qué Estaba voz. mirando el próximo fin de semana largo. En mayo no tenemos más. 25 de mayo, domingo. Así que tenemos que esperar hasta junio. No, antes del 20 de junio tenemos el 17 de junio, que es el de Güemes, el paso a la inmortalidad del general Güemes. Creo que se adelanta. Me parece que se mueve y que es lunes. Me parece que pasa el lunes 16. Y ahí va a ser una semana cortita porque el 20 creo que cae viernes. O sea que ahí vamos a tener dos fines de semana consecutivos de 3 días. ¿Sí? Lunes 16 está bien y el viernes 20. Ahí estamos. ¿No? Pero bueno, hay que esperar, comandante, todavía. Falta todavía. No es nada fácil. Sí, Claro. Tal cual. Bien, ¿cómo está Juli? ¿Todo bien? Muy bien. Nuestro querido Julian Quiroz acá acompañándonos con nosotros, nos puso al aire en el streaming. Y aquí estamos. Saludamos a todos los que nos sintonizan desde el interior de la provincia de Santa Cruz y cerramos este bloquecito de presentación con nuestra cortina. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Bien, aquí estamos, 8 de la mañana, 14 minutos en la República Argentina. Nuestro fiel oyente ya está a pleno. Enrique. ¿Cómo se levantó ese? Menos mal que se levantó mejor que yo, por lo menos, ¿eh? Sí. Mandó unas fotitos de la bombonera con una chimenea y saliendo un humo negro de ahí. Claro, no habemos técnico todavía, ¿eh? Nada todavía, ¿no? No, todavía negro. no. A propósito de chimenea y de humo negro, el cónclave para elegir al sucesor de Francisco empieza mañana. Mañana arranca, sí, pero toda la rosca empezó hace rato. No, olvídate, esa rosca en el Vaticano eso no para nunca. Mañana 4:30 de la tarde de Roma, estaba leyendo que empezaba, o sea, mediodía de acá de Argentina. 11:30 de la mañana empieza el cónclave. Después vamos a estar leyendo bien y recordando cómo es el sistema, la cantidad de votos de los cardenales que se necesitan. Creo que son 89, se necesitan las 2/3 partes para elegir al Papa, al sucesor de Francisco. Mañana, 7 de mayo, empieza el cónclave. Muy bien. Después vamos a estar hablando un poquito de eso. Ya le damos los buenos días y le damos las muchas gracias tanto a Corina como a Enrique, que nos mandó, no solamente nos mandó la foto, ¿Qué más mandó? Sino también nos dejó un saludo a través de las redes. Muy buenos días, Claudio y Karina. Buena jornada de martes. Muchas gracias, señor Gallina. Afloja un poco, ¿viste? Claro, ahí desconecta un poco, ¿viste? Por un lado, Bardea manda la foto de la bombonera
con el humo negro y después afloja un poquito. Claro, pero lo que no larga es el celular, ¿viste? Que está con el celular desde el temprano. tipo muy activo de tempranito. Y también a Core Chandi le mandamos un beso grande, muy buenos días. Nos dice, buen martes, igualmente para vos y para todos ustedes que nos están acompañando en esta mañana. Nos estaban preguntando también si el paro de colectivos afecta a Río Gallegos y tenemos que decir que no. El paro de colectivos es para AMBA. Bueno, acá Infobae me dice que la medida comenzó a regir este martes a primera hora y afecta a 300 líneas de todo el país. Exactamente, son 300 líneas sí, de colectivos, así la es. La medida de fuerza de 24 horas afecta a más de 300 líneas de colectivo, bueno, acá me dicen el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, en el AMBA. Y en distintas provincias del país. Claro. Bueno, acá en Río Gallegos, por lo pronto no, están funcionando las líneas de colectivo, ¿sí? Perfecto. Lo pude comprobar. Desde la Secretaría de Transporte, ya que estoy, agrego un poquito, Desarrollo, calificaron la decisión como una medida extorsiva y acusaron al sindicato de tomar de rehenes a los pasajeros por exigir un aumento del 40%, considerado por el gobierno como superior a las pautas salariales oficiales. Bien, bueno, muy bien. Vamos a empezar ahora a hacer nuestro repaso matutino por distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Les vamos a contar cómo han amanecido, cómo están a esta hora de la mañana si hablamos del tiempo. Y arranco con Puerto San Julián, como lo hacemos cada mañana, o al menos desde mi parte, 8 grados 4 décimas, la temperatura 5 de sensación térmica, humedad 64%, viento del norte a 28 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad a esta hora en Puerto San Julián, que para este martes esperan 12 grados de temperatura máxima. ¿Cómo se va a presentar la jornada? Bueno, por la mañana mayormente nublado, a la tarde hay probabilidades de algunas lluvias aisladas y a la noche calman las precipitaciones al menos y el cielo se va a presentar parcialmente nublado. Acá en Río Gallegos amanece mayormente nublado con neblina. La temperatura no es para nada mala. 6 grados punto 3 sobre cero, ¿no? Considerando más que nada la temperatura que teníamos ayer hasta mañana, que estábamos por debajo del 0 grado. Sí. Hoy 6 grados 3 sobre cero. Ajá. Pensé que estaba más frío porque me vine caminando unas cuadritas y sentí mucho más frío. Pero bueno, debe ser por la humedad, sí, por ese rocío del piso, ¿no? Humedad 99%, claro. Ahí tenés la explicación. Presión 990, decimal 2 hectopascal. El viento está calmo. Visibilidad, claro, reducida por la presencia de neblina, a tan solo 5 kilómetros. Okay. Hoy la máxima llegará a los 8 grados aquí en Río Gallegos y se esperan lluvias para la mañana y para la tarde y lluvias aisladas para la noche. Mañana miércoles también. Por la mañana, por la madrugada, en realidad, lluvias y nevadas, Río Gallegos. Mañana, madrugada. Bueno. Lluvias y nevadas y para el resto de la jornada, lluvias. O sea, vamos a tener un par de días pasaditos por agua, hoy miércoles y mañana. Precipitaciones de distinto tipo e intensidad, pero bueno, cielo cubierto, por supuesto. Y reitero esto, probabilidad de lluvias y nevadas para la madrugada del miércoles y una jornada fría, por supuesto. Mañana miércoles 7 grados de temperatura máxima y la mínima será de 4 grados centígrados. Bueno, te cuento que a esta hora no tenemos nada actualizado en la página del Servicio Meteorológico Nacional, las localidades que vamos recorriendo cada mañana. Así que yo voy a ir picando con vos mientras hacemos la venta de nuestros entrevistados y vos nos vas contando los datos del tiempo. ¿Te parece? A las 8:30 de la mañana vamos a estar comunicándonos con Julio Bucher, presidente de Vialidad Provincial, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, vamos a decirles que Julio Bucher ayer viajó a Buenos Aires
para concretar la firma del CPO, que es un acuerdo, un convenio, en este caso con Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas, y tuvo una descompensación en vuelo. Él está bien, así que vamos a charlar con él sobre su estado de salud, sobre qué es lo que sucedió, y luego, bueno, se repuso y concretó finalmente esta firma, este convenio con Vialidad Nacional. 1 grado la temperatura en Río Turbio, amanece con chubascos de agua-nieve, según weather.com. Río Turbio y zonas aledañas. La sensación térmica es de 2 grados bajo cero, viento del sudoeste a 8 kilómetros en la hora, humedad 93%, nubosidad 80%. ¿Cómo va a continuar la jornada? En la cuenca minera, cielo nublado durante la mañana, mayormente nublado en horas del mediodía, y ahí van a seguir disipándose las nubes. En horas de la tarde, parcialmente nublado, y a la noche se vuelve a nublar. La máxima hoy en Río Turbio, 4 grados centígrados, y el viento inexistente en toda la jornada, y también a última hora del día y en la madrugada de mañana miércoles, presencia de chubascos de nieve en principio, que puede transformarse en nieve débil en las primeras horas de mañana miércoles en Río Turbio y toda la zona, en realidad. No, capaz que en Río Turbio, en el pueblo no, pero sí en zonas aledañas. Mina 1, por ejemplo, tuvo una intensa nevada el fin de semana. Estos días, exactamente. Bueno, les decíamos, 8:30 está el compromiso de mantener una comunicación telefónica con el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial. Más tarde vamos a tener un contacto con la médica veterinaria Gabriela Gararrain. Ella trabaja en la estación biológica Juan Mazar Bernet, estación que hemos conocido o ha tenido gran repercusión por la labor que ha realizado. Está ubicada en inmediaciones a la ciudad de Perito Moreno. Decía, en la cría de 3 pichones de macato viano que fueron criados justamente, nacidos y criados en cautiverio. Así es. Y ayer fueron liberados en el estuario de Puerto Santa Cruz. Exactamente. Vamos a hablar de ella, con ella, sobre ese tema que, sin lugar a dudas, es una palabra que muchos están utilizando por estas últimas jornadas, por estos últimos tiempos, pero realmente es histórico para la ciencia, para nuestro ambiente aquí en la provincia de Santa Cruz. Para preservar la especie. Totalmente. Es única. Es una especie que está en peligro de extinción. Y es única en el mundo, y la presencia es acá en la provincia de Santa Cruz. Pude ver la caravana cuando venía de Perito el domingo. Me llamó la atención, primero una camioneta de parque, venían claramente en caravana, ¿no? Y 2 o 3 pick-up más, 4 vehículos en caravana. Y digo, ¿qué será? Y después, claro, me di cuenta que estaban trasladando de la zona de la meseta. Claro. En camioneta. El macatoviano realiza esta migración volando. En vuelo. Claro, en vuelo. Pero no se arriesgaron a someterlos a esta migración de muchos kilómetros, y los trajeron en Cabify. Al estuario de Puerto Santa Cruz. Sí, allí quedaron. Es muy interesante la historia, y la vamos a estar abordando cerca de las 9 de la mañana. Paso por Gregores, amanece soleada la mañana de este martes, con una temperatura de 5 grados centígrados, humedad 66%, sensación térmica 1 grado centígrado, viento del noroeste a 16 kilómetros en la hora. Espera que... Dale, gracias. Te doy el mate, ahí está, si no lo mantengo y se enfría. Cielo parcialmente nublado para toda esta jornada. La máxima prevista para Gobernador Gregores hoy 11 grados centígrados, y el viento en su máxima intensidad 23 kilómetros en la hora. No hay probabilidades de nevadas para las próximas 48 horas, como si lo hay más al sur, aquí en la zona de Río Turbio y Río Gallegos. Bueno, y sobre el final de nuestro programa, ya antes del cierre,
queríamos proponerle a ustedes que nos acompañen en una charla que vamos a tener con un productor rural de la provincia de Santa Cruz. Él se llama Isabino Orlando Velázquez. Está a cargo, es el responsable de la estancia Ana María. Está en cercanías de Perito Moreno. Hacia el sur, Hacia el sur de Perito, porque la denuncia él la radicó en Perito Moreno. ¿Qué es lo que sucedió? Hace algo más de 2 meses o aproximadamente 2 meses le faltó una cantidad significativa, hablamos de 15 animales, 15 equinos, que durante ese lapso de tiempo estuvo buscando, hasta que finalmente los halló. Los halló muertos, ya en avanzado estado de descomposición, dentro de lo que es la estancia Los Toldos, estancia que hoy es un parque que administra justamente la Fundación Redweiling, y que forma parte del Parque Patagonia. Así es, de Redweiling. Una denuncia gravísima. Gravísima. O sea, denuncia hechos gravísimos que de comprobarse es muy grave, porque entiende que esos animales utilizados para el trabajo cotidiano, ¿verdad? El trabajo del campo, según él, fueron muertos a balazos, ¿no? En realidad no fue según él, porque a raíz, no quiero spoilear tanto la historia, pero sí decirles que no solamente los encontraron dentro de propiedad de la estancia Los Toldos que administra la Fundación Redweiling, sino que también se realizó un allanamiento dispuesto por el juez Kelim de la localidad de Las Heras, donde asistió al mismo un médico veterinario y revisó lo que quedaba de esos animales, y allí se comprobó que habían sido muertos a balazos. O si bien no les provocó la muerte, sí heridas que luego terminaron en la muerte de esos 15 equinos. Claro, y lo preocupante es que se le atribuye, esto hay que hablarlo en potencial, que él atribuye, fueron encontrados en este lugar, en esta estancia, zona estancia Los Toldos, muy conocida allí en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, y quienes habrían realizado esta matanza de animales, no se sabe, hay que hablar en potencial, por supuesto, pero bueno, ahí desconfían y se lo estarían atribuyendo a personal que se desempeñaría allí en esa fundación, en Redweiling. O sea, bueno, es todo un tema esto. Y se agrega también al conflicto permanente que hay en esa zona entre ganaderos que no quisieron vender sus tierras a la Fundación Redweiling, ¿no? Claro, bueno, ahí esa es una de las zonas donde más se ve, pero esto es una situación que sucede porque nos lleva a hablar de otra cuestión, esto que le sucedió a Isabino y a su familia en la estancia Ana María. Nos lleva a esto que vos planteás, o sea, ¿cuál es el objetivo de estas fundaciones que compran miles y miles y cientos de hectáreas que aparentemente con un fin muy bueno de querer la tierra y de querer protegerla, la donan a parques, pero que debe cumplir con ciertas cosas porque si no la pueden pedir que se las devuelvan, ¿no? Claro, tal cual. Y además todo lo que hicieron los ganaderos está mal para ellos. Claro. Ni hablar de los alambrados, ni hablar de plantar un álamo, ni hablar de criar ovejas, ni hablar de canalizar un río para proveer agua y así tener una siembra próspera. No, eso está todo mal. Redweiling ni siquiera tiene una definición en castellano. Quiere decir algo así como volver a lo silvestre, algo así. Una fundación que cuando se conoció empezó con otro nombre, un nombre más más argentino, más flora fauna se llamaba la fundación. O sea,
no arrancaron de una como Red Wailing. Se conocía también que habían intereses extranjeros, pero bueno, sí, esto es un tema y nosotros siempre estamos atentos a este tipo de situaciones porque desconfiamos, como tenemos que ser los periodistas, ¿no es cierto? Pero bueno, y es una cuestión que divide a la sociedad. Totalmente genera una toma de postura a lo que sucede. Pero bueno, más allá de eso, nosotros queríamos, digamos, de alguna manera poner en contexto, porque no nos quedamos solamente en esta situación que les ha pasado y sobre la que vamos a estar hablando con este productor, sino que esto abre todo un abanico y por qué hay tanta preocupación. No solamente hablamos de cuestiones que les pasan habitualmente a los trabajadores del sector rural y a los propietarios de campo, como el cuatrerismo y tantas otras cosas, sino que hay otros intereses también que son poderosísimos y con los cuales es muy difícil poder pelear o hacer frente porque hay una desventaja abismal. Claro. Antes tenía un nombre más empático, se entiende lo que quise decir, ¿no? Una fundación Flora Fauna, que vas a desconfiar con ese nombre. Claro. Paso por Perito, a propósito, datos del tiempo, 4 grados la temperatura, chubascos en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, según weather.com. Viento del del noroeste a 19 kilómetros en la hora, humedad 70%, nubosidad 50%, amanece soleada la mañana, mayormente soleado, avanzando esta jornada, pero habrá presencia de viento en horas de la tarde. No de gran intensidad, pero sí puede que supere y llegue a los 35, 40 kilómetros en la hora. La temperatura máxima 10 grados centígrados y también se espera lluvia en el cierre de este martes, ¿no? A última hora de esta jornada, allí en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Bueno, muy bien, vamos a estar en instantes ya en comunicación telefónica con nuestro primer entrevistado. Y adelantarles que en el transcurso del programa también vamos a estar dando cuenta de este caso que ayer no pudimos abordar por cuestiones de tiempo, de un joven de Río Gallegos que nos enteramos durante este fin de semana largo, que había caído de uno de los pasillos de los monoblocks de los 400 departamentos de Río Gallegos. Había caído, lo tuvo que ser trasladado al hospital con heridas gravísimas, doble fractura de cadera, entre otras cuestiones. Lo que él se desempeña en el hospital regional, motivo por el cual cuando acudieron en su ayuda, en su atención, claro, lo reconocieron que se trataba de Alan Márquez, ¿no? Su compañero de trabajo, un camillero. Bueno, lo que se supo es que él, en el medio de toda esta situación, cuando lo rescataban y lo trasladaban al hospital, él les dijo a sus compañeros de trabajo que lo habían empujado, que lo habían tirado. A raíz de esto, claro, primero lo más urgente era atender su salud, pero ahora, ayer veíamos algunas declaraciones de su madre y ahora de otros familiares que piden justicia porque aseguran que Camillero no se tiró, sino que fue un intento de homicidio. Piden que la justicia investigue, que la policía haga su trabajo y además piden medidas de seguridad porque Alan está internado en terapia intensiva del Hospital Regional de aquí de Río Gallegos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos, camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner, 1724. Seguiros en las redes a Pampero. Así es. Nosotros también lo pueden seguir a través de nuestras redes. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina.
La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la Quiniela Santacruceña. El Telebingo cumple 23 años y lo festejamos a lo grande. Este viernes 23 de mayo, Río Turbio se llena de emoción con una nueva edición del Telebingo. Vení a celebrar los 23 años de juego solidario con increíbles premios. 2 autos 0 kilómetros que salen o salen. En la quinta ronda, un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en la sexta, un Toyota Yaris. Y muchos premios más te están esperando. Participá desde tu casa viendo la transmisión en vivo. Cartones disponibles en toda la provincia. Telebingo, donde jugás, ganás y ayudás. Telebingo, 23 años de juego solidario. Anda, muy bien. Muy bien, ¿qué ibas a decir? Sí, que nos están mandando preguntas ya para el presidente de Vialidad Provincial, Qué ansioso, sí. Bueno, vamos a saludarlo y agradecerle, porque hace unos minutos que nos está esperando en línea. Estamos hablando de Julio Búger, el presidente, reiteramos, de la Administración General de Vialidad Provincial. Julio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Claudio, buen día, Karina, ¿cómo les va? Un gusto siempre estar con ustedes. Gracias. Lo mismo para nosotros. Nosotros estamos bien. Ahora, claro. ¿Vos cómo estás? Porque ayer nos enteramos de una descompensación, tuviste que ser asistido en vuelo en el avión rumbo a Capital Federal. Sí, bueno, me encuentro en este momento acá en Buenos Aires. Sí, fue una descompensación, bien lo decís. Fue una baja de presión. La verdad que bueno, como normalmente por ahí uno dice, me levanté para ir a tomar agua al lugar donde está la azafata y demás, y como por ahí se dice, se me apagó la tele, ¿no? Pero bueno, me descompensé y bueno, gracias a Dios había un policía ahí donde me asistió y también la gente de aerolíneas, que la verdad que se portaron muy bien, me asistieron y me estabilizaron y bueno, pude llegar a Buenos Aires bien, tranquilo. Bien. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, y la verdad que a mucha gente que se preocupó y me llamó y todavía me siguen llamando, así que nada, llevarle la tranquilidad de que estamos bien y fue solamente un susto. Bien, un bajón de presión solamente. Bueno, claro, pero que te agarre ahí en el avión debe ser bastante complicada la situación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, se asustó mucha gente, la tripulación incluso, y bueno, de hecho el comandante había preguntado para parar o bajar en Bahía Blanca, pero bueno, nada, me compensaron bien, pude llegar a Capital y bueno, ya me estaban esperando igual, así que me hicieron algunos estudios de rutina, pero bueno, todo bien y gracias a Dios fue eso nada más. Perfecto, queríamos empezar por seguir cuidándose y haciendo otra serie de estudios. Sí, está bien, eso es fundamental, a continuar. A nuestra edad, ¿viste? Claro. No somos muy pibes. Sí, no, además cuando uno tiene la suerte que el cuerpo avisa, ¿no? Claro, ahí está avisando, sí. así que hay que hacerle caso. Julio, bueno, después recuperado, pudiste retomar o cumplir con la agenda prevista. De hecho, se firmaron convenios con Vialidad Nacional, puntualmente para el mantenimiento de las rutas nacionales acá en la provincia de Santa Cruz, tarea encomendada a Vialidad Provincial, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ayer después de llegar 13:30 de la tarde, bueno,
una vez estado en el hotel, me avisan y me piden si podíamos adelantar la firma, que en realidad estaba establecida para hoy a las 9 de la mañana. Como el administrador de Vialidad Nacional tenía que viajar, me pidieron si podíamos adelantarlo para el día de ayer a la tarde, así que sí lo pudimos hacer. A la hora más o menos 17:30 nos reunimos y celebramos la firma del convenio del TFO. Este convenio es un convenio, es el alma de vialidad provincial en el sentido de mantenimiento de rutas nacionales, ¿no? Más allá de nuestra obligación como ente de cumplir con las rutas provinciales, también le hacemos el mantenimiento a las rutas nacionales, en este caso la ruta número 3, número 40, 288 y 281. Entonces pudimos ayer a la tarde celebrar este convenio, que la verdad que venía por estas cuestiones de nación que viene recortando muchas cosas. También se peligraba en algún momento que no se pudiera firmar. Bueno, nos pusimos de acuerdo, llegamos a un acuerdo y lo hicimos en el día de ayer, así que bueno, gracias a Dios salió todo bien y podemos decir que bueno, tenemos la responsabilidad y el compromiso de poder cumplir con este convenio, o de llevar adelante este convenio, que bueno, se extiende durante todo el año, ¿no? También déjame aclarar que este convenio, si bien por ahí la gente nos pide, nos llama, nos exige y está bien, por ahí alguna serie de trabajos en distintas rutas nacionales más que nada, déjame decir y explicar que el alma de este convenio es mantenimiento, un mantenimiento superficial, o sea, ver que no es que se van a hacer trabajos de fondo, como, decir, levantar un tramo de ruta y hacerlo nuevo, o sea, eso no está especificado en el convenio, eso ya serían obras, pero sí entra en esta firma lo que es bacheo, lo que es perfilado de banquina, colocado de alcantarillas, y bueno, y en este convenio pudimos poner que bueno, no estaba en los anteriores, lo pudimos poner como ítem, que vamos a hacer el pintado de rutas nacionales. Así que bueno, en este año se prevé entre 400 y 600 kilómetros de pintura de ruta, así que bueno, se va a ir trabajando año a año, porque está el compromiso de que el año que viene también se va a firmar, así que bueno, esperemos que así sea. Bien, hablamos del pintado de ruta 3, ruta 40, Julio. Sí, ruta número 3, ruta número 40. En realidad esto, para que más o menos se entienda, es ellos con sus inspectores van a ir diciendo los tramos y cantidad de kilómetros que se van a pintar durante tal mes o tantos meses, ¿sabes? Esto se va a estar arrancando, calculamos que en septiembre, octubre, porque bueno, en la época invernal no se puede hacer, pero sí en el tiempo de verano, así que eso ya lo estipulan ellos nos dicen, vamos a pintar una suposición, decir, bueno, vamos a pintar desde Río Gallegos a Piedra Buena, ¿listo? Entonces se prepara y se trabaja y se hace ese trabajo, ¿no? Lo mismo con los baches, ellos lo estipulan ellos, baches en la 40, en la 3. Sí, nosotros tenemos una cantidad de metros, en este caso se trabaja con metros cúbicos el ítem, o toneladas también, pero bueno, también nosotros tenemos marcado cada uno de los baches, los lugares donde tenemos baches en distintas rutas, y bueno, ellos nos van dando las autorizaciones para hacerlas, ¿no? O sea, decir, bueno, esta semana vamos a hacer 100 baches, esto, bueno, la semana que viene o de acá a un mes hacemos esto. No es que nosotros vamos y hacemos una cantidad todos los días, la cantidad que queremos, ¿sabes? En realidad eso lo van marcando los inspectores, entonces vamos avanzando a medida que ellos nos van solicitando. Y las zonas más críticas, bueno, sí está previsto. ¿Cuáles son? La 40, de Gregores para arriba, alguna zona de la ruta 3 también. Lo más complicado que tenemos es desde las Horquetas en ruta nacional, ¿no? O sea, lo que es desde las Horquetas, que es casi de Gregores, hasta Bajo Caracol. Y después, bueno, hay una parte en la ruta 3 igual que está bastante complicado, que eso la idea es ver si lo podemos agarrar
ya lo hablamos y demás, si lo podemos mantener o hacerlo lo antes posible, así que creemos que vamos a poder ahora ante el invierno trabajarlo, ojalá que así sea y podamos, así que si es así lo vamos a encarar rápidamente para que el vecino, el que transita las rutas pueda hacerlo de la mejor manera y lo más seguro posible. Julio, y los 73 malditos que también corresponden a la Ruta 40, ¿se habló de eso? ¿Mantenimiento? ¿Tienen idea los que viven en Buenos Aires de cómo está ese pedazo de ruta? Y si saben que con una lluviecita no muy torrencial se corta, habitualmente se corta. Sí, a ver, con buena predisposición y demás, la gente liderada por Marcelo Campoy, que es el administrador general de Vialidad Nacional, ayer nos recibió también y estuvimos charlando justamente sobre la ruta Los 73 Malditos, y estuvimos charlando también que yo me traje todas las especificaciones, incluso expediente y demás, en algún momento se había charlado sobre lo que es el puente de la Julia. Claro. Así que bueno, también lo dejamos como inquietud, sabemos y ellos nos explicaron y nos dijeron de que bueno, que hay una orden desde más arriba de no hacer obras, de no avanzar con el tema de obras, ni mucho menos. Así que bueno, pero sí quedó la inquietud, lo tomaron, lo dejaron en carpeta, lo van a charlar, van a plantearlo igual, por lo menos lo que es el puente de la Julia, lo que es los 73 malditos, en realidad ellos saben cómo está la situación, saben que estuvimos trabajando este verano también, incluso hasta la gente de ellos nos asistieron, así que bueno, sí hay que hacerlo, nos dijeron que en algún momento sí hay que hacerlo, pero bueno, hoy no está previsto en la agenda nacional hacer esa ruta, habrá que insistir, lamentablemente, porque es fundamental y es un peligro, lo hablamos siempre con vos, lo hablamos nosotros acá también siempre, es un puente que está sobre la Ruta Nacional 288 en inmediaciones de Estancia La Julia, en la 288 une Piedrabuena con Tres Lagos, claro, o sea, une la Ruta 3 con la Ruta Nacional 40, y es un puente que nuevo, que se instaló allí, pero nunca fue habilitado, no sabemos por qué, pero el puente está, pero nunca se habilitó. No, nunca se habilitó porque incluso está en la causa vialidad, entonces bueno, hay una cuestión de restricción, no se puede hacer ciertos trabajos, entonces bueno, ahí está judicializado eso y la ruta 40 en los 73 también. Ayer nos explicaban por ahí algunas cuestiones más legales, entonces bueno, nos decían justamente esto, ¿no? Que al estar judicializado y demás no se podía avanzar. Pero bueno, como ya la causa está bastante avanzada y creo que bueno, van a tener ahí alguna respuesta muy pronto, van a avanzar, ver cómo pueden por lo menos comprometerse o ver qué se puede hacer con el puente, ¿no? Así igual que, está avanzada la causa, pero hay una noticia al respecto. Cristina la sigue estirando, creo que ahora apeló al juez y demás. Recusó al juez para dilatarlo más, ¿no? Pero bueno. Sí, hay una cuestión ahí política en el medio, así que bueno, la verdad, política judicial, así que bueno, la verdad que por ahí eso nos complica mucho a nosotros también y nos deja por ahí afuera de poder por lo menos tener esos lugares en condiciones, ¿no? Poder avanzar con esas obras. Bueno, esto es una muestra más de este dicho que es más que un dicho, porque es una realidad, que la corrupción mata, ¿no? Tal cual. La corrupción mata y esto es el ejemplo. Lamentablemente, se cobran vidas por cosas que se hicieron de mala manera ex profeso para robarle al Estado y ahora no se pueden subsanar todavía con la cantidad de años que han pasado porque está judicializado. Claro, lo tiene que dirimir la justicia, pero ¿y en el mientras tanto? Claro. Bueno, sí, tal cual, esas cosas lamentablemente nos pasan y bueno, en Santa Cruz es levantar una piedra y lamentablemente encontrarse con cosas como esta, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo, llevando las inquietudes a donde tengan que estar, en este caso en la mesa, en lo que a mí me concierne, en la mesa de Vialidad Nacional, para ver si podemos llegar a un acuerdo y destrabar esta situación y llevarle un
mejor vivir, una mejor pasar, en este caso, de rutas al ciudadano de Santa Cruz. Antes de finalizar, ¿cómo se están preparando cómo están avanzando de cara al plan invernal? Veíamos que en estos días también había llevado adelante algún acuerdo con empresas privadas para que puedan ceder alguna máquina pesada para los trabajos que tiene que hacer Vialidad Provincial. Sí, bueno, estamos trabajando de cara al invierno. La verdad que creemos que bueno, vamos a estar bien asistidos, en este caso con maquinaria y demás. Es cierto lo que vos decís, hay empresas que ya es más, las mismas empresas por ahí nos han llamado para ofrecerse y decirnos que bueno, que nos van a acompañar, que contemos con ellos, que si bueno, si hay alguna situación compleja y necesitamos de su responsabilidad social, lo van a hacer. De hecho, la muestra está en la empresa Don José de Pico Truncado. Exacto. En el día domingo. Yo firmé el convenio el domingo, tipo 19 horas más o menos. Fui y me junté con la gente de Hugo Rodríguez, en este caso, que es de la empresa Don José, y nos cedieron en comodato una retropala para poder trabajar en algunos trabajos previos a lo que necesitamos ahora, ¿no? Así claro. Que también otras empresas de la localidad de Las Heras, incluso de Río Gallegos también, así que nos han llamado y se han puesto a disposición en caso de necesitarlos, que solamente necesitamos levantar el teléfono, firmar el comodato y tener el equipamiento que ellos tienen y que nos puedan prestar, lo tenemos en el instante, así que eso, gracias a Dios, creo que estamos llevando la confianza hacia los empresarios, hacia los vecinos, de que bueno, que las cosas las estamos haciendo bien y vamos avanzando día a día, ¿no? Bueno, dije que era la última, no voy a cumplir, porque vos tenés una cortita más y yo también otra más, dale. No, la mía es para replicar la de un oyente, que preguntan si en este convenio con Vialidad se contempla los trabajos de iluminación en autovía, ¿no? Hasta la escuela de policía al menos dicen, está muy oscura, y nos dice gente que transita cotidianamente ese lugar, por ejemplo, llevando chicos allí al industrial. Al industrial que está allí en la salida para Hueray. Sí, y bueno, para que más o menos se ubiquen los vecinos, el convenio que nosotros hicimos con Vialidad Nacional, que es sobre la ruta número 3, desde Caleta Olivia, o sea, desde Caleta Olivia hasta Piedrabuena, hasta Le Marchal. Ese es el tramo que nosotros tenemos sobre la ruta número 3. Incluso Caleta Olivia, el límite con Chubut no lo tenemos porque está concesionado a una empresa, entonces no depende de nosotros. Y lo que es desde Le Marchal hasta Río Gallegos, incluso al sur, eso ya depende, lo tiene y lo va a mantener Vialidad Nacional. Directamente, que, bueno, sin convenio con ustedes. No estaría alcanzado por este acuerdo. Claro, no estaría alcanzado por este acuerdo. Sí, lo hemos visto y lo hemos charlado. El otro día incluso tuvimos una reunión con la gente de Vialidad Nacional en el 23 Distrito. Bueno, después justo pasó esto de que se corrieron algunas figuras. Sí. Pero bueno, estamos en comunicación y charlando, y se había planteado sobre la mesa eso. Así que, bueno, vamos a volver a retomarlo, claro. Exacto. Sí. Más allá de que no nos corresponde, pero bueno, lo vamos a Claro, porque tomar, es una... por lo menos para... Perdón, sí, le decía, es una inquietud de los vecinos y una preocupación. Julio, le pido alguna definición, algo que nos pueda ampliar respecto de esto que se anunció como parte de todas estas obras que dio cuenta el gobernador el 1 de mayo, que se va a instalar una planta en lo que eran las instalaciones de Fiat allí en inmediaciones del paraje de La Esperanza. Sí, bueno, mira, cuando yo asumí en algún momento, bueno, gente de Vialidad, en este caso la gente de ingeniería, me planteó de que ese predio, ese lugar, podía volver a ser de Vialidad. En algún momento se había pasado al Ministerio de la Producción, creo, en gestiones anteriores. Bueno, nosotros rastreamos el expediente, lo buscamos y vimos. Y la verdad que sí, lo volvemos a tener en nuestro ámbito, ese lugar, ese predio. Entonces,
armamos todo un proyecto donde desde ahí se instalaría una planta antihielo que para que más o menos ustedes o el vecino se ubique, la planta antihielo lleva un tratado de melaza, sal y agua donde se hace una mezcla y después se sale a regar las rutas para que no se pegue el hielo, la nieve y demás. Entonces, hicimos todo un proyecto, se lo planteamos al gobernador, y bueno, él con buen gusto lo tomó, lo analizó y la verdad que nos favoreció en ese anuncio de obras. ¿Por qué? Porque esto sería es muy importante para nosotros, más o menos para que se ubiquen. Nosotros hacemos el riego desde Río Gallegos hasta La Esperanza, y el camión quedaría vacío, ahí queda vacío y tiene que volver a cargar a Río Gallegos para hacer el otro tramo. Estratégico, Claro, es estratégico. También pasa con 28 de noviembre. Por ejemplo, 28 de noviembre sale regando desde 28 de noviembre, llega a Esperanza y queda vacío, tiene que volver vacío a cargar. Claro. Entonces, la gente de Cerrito también lo mismo. Entonces, es estratégico ese lugar para hacer un triángulo y poder optimizar los recursos, más que nada, porque en realidad, gastamos mucho en recursos, combustible, todo lo que es aceites y traslado, ¿no? Del camión, todo lo que va vacío es caro, digamos, como siempre se dice. Entonces, es estratégico de poder armar la planta, en este caso ahí, como ya tenemos casi las instalaciones y demás, hay que hacer unas modificaciones, instalarla y poder, creemos y esperemos que una parte la podemos instalar ahora ante el invierno, no la totalidad, pero bueno, creemos que por ahí algo podemos hacer, pero bueno, si no, ya dejarlo previsto para el año que viene, ¿no? Perfecto. Julio, muchas gracias por atendernos. No, por favor, siempre agradecido soy yo, y bueno, saludo muy grande para todos y llevar la tranquilidad nuevamente que estamos bien. A cuidarse. A Río Gallegos. A cuidarse un poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Gracias. Desde Capital Federal, y luego de haber firmado convenios con Vialidad Nacional, hablamos con Julio Bújeres, el presidente de Vialidad Provincial. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Y siempre salen muchísimos temas para hablar de la labor de Vialidad Provincial, porque hay oyentes que también se enganchan, que nos piden que preguntemos tal cosa puntualmente, y la cantidad de kilómetros que tiene la provincia de Santa Cruz, eso explica por qué las rutas son tan extensas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya lo escucharon ustedes a Bújer dando detalles. Qué bueno que se van a pintar las rutas. Sí, ni hablar, lo necesarios que son y lo fundamental que es en materia de seguridad, que las rutas estén correspondientemente pintadas. Sí, ya es imposible manejar, o es muy complicado manejar de noche o a la tardecita. Ahora a las 6:30 ya está oscuro, 6:30, 7, no distinguís la banquina de la ruta, lo que te ayuda, la línea es... te indica cuándo sobrepasar, cuándo no. Tal cual. De noche cumple una función preponderante, ¿no? Sí, es fundamental eso. Y los que manejamos eventualmente, y por ejemplo, los que tenemos problemas de visión, que usamos anteojos y demás, como vos decías, a veces nosotros optamos por no manejar de noche porque no nos sentimos seguros. Claro. ¿No? Al manejar, las rutas no están correspondientemente demarcadas, pero ¿qué es lo que sucede cuando transitas una ruta que sí lo está? Me pasó hace un par de años, no mucho, que tuve que manejar ya de noche en la ruta que va hacia Punta Arenas. Y podés manejar tranquilamente. Claro, ahí te das cuenta del cambio. Ahí lo notás. Cuando manejás en una ruta bien señalizada, bien demarcada, por más que uses anteojos y demás, ganás en confianza en ese sentido, porque la ruta está como corresponde, con las medidas de seguridad que corresponde. Bueno, muy interesante la charla con Julio Bújer. Las 9 de la mañana exactamente en la República Argentina. Ya vamos a comunicarnos
con Gabriela Gavarain, ¿no? Ya la hemos anticipado, vamos a estar hablando con ella, porque ayer, bueno, se vivió una jornada histórica, así la calificaron, ¿no? Porque se culminó de manera exitosa con este proyecto del programa Patagonia de la Asociación o Fundaciones Aves Argentinas, ¿no? La cría en cautiverio de 3 macatovianos, ¿no? Impresionante. Sí. Qué emocionante verlo. Pero cría desde el huevo. Claro. Desde el huevo. Ahora nos va a contar ella. Claro, porque yo pude hablar hace un par de días, un par de semanas con ella anticipándonos esta actividad, y nos decía, por ejemplo, que el segundo huevo del macatoviano generalmente pone 2 huevos. El segundo huevo se pierde. El animal potencia y asegura la supervivencia de uno, que no es poco, cuestiones de la naturaleza, ¿no? Pero el segundo se pierde. Ya la tenemos en el teléfono y le agradecemos mucho a la médica veterinaria Gabriela Gavarain, ¿no? Trabaja en la estación biológica Juan Mazar Bernet, ¿no? Creo que todavía están en Puerto Santa Cruz, al menos ayer a la tarde vi que todavía estaban allí haciendo algunas observaciones en zona del estuario. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Karina Taberne, Claudio Lobos, te estamos saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, ¿en Puerto Santa Cruz, Gabriela, todavía? Sí, en Puerto Santa Cruz. Nos vamos a quedar unos días para hacer un seguimiento de los individuos liberados y bueno, igual después cambiamos el equipo y sigue habiendo gente todo el invierno acá. Ajá, bien. Por esta situación, por esta liberación de los 3, por este proyecto, ¿sigue gente allí? ¿Va a seguir gente? Sí, en realidad nosotros todos los inviernos trabajamos acá en esta zona y también en los estuarios del río Gallegos y del Coile, porque es donde pasan en invierno los macaes. Así que se hacen los censos invernales y venimos a ver cuántos bichos migraron y llegaron a los estuarios. En esta ocasión estamos además viendo si podemos ver a los que liberamos nosotros. Bien, Gabriela, bien, este es un proyecto que lleva más de 10 años y ayer fue un día histórico, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a retrotraernos un tiempito y contanos un poco la historia. Claro. Y bueno, nosotros hace 15 años que venimos trabajando para conservar el macatoviano en distintas estrategias de conservación y bueno, hace 10 años empezamos con esto de intentar criar individuos a partir de huevos que en la naturaleza no hubieran nacido, serían huevos que se pierden, como bueno, escuché que estaban contando un poco antes. Entonces fue un proceso que nos llevó bastante tiempo porque tuvimos que empezar de cero, ver cuál era, qué protocolo de incubación necesitábamos, qué alimento necesitaban los pichones, íbamos muy despacio, hubo temporadas que no tuvimos pichones incluso porque no hubo colonias de toviano, así que bueno, fuimos avanzando despacio pero firme y por suerte ayer se pudo concretar. Bien, yo te quería consultar, perdón, Pinchón, te quería consultar que nos comentes por qué se da esto que el ave pone 2 huevos y uno lo deja. ¿Cómo es ese proceso? Y esto pasa en la mayoría de las aves. Muchas especies tienen lo que se consideran huevos de reaseguro. La explicación sería esa: si falla uno está el otro huevo. Si los pichones nacen muy en el mismo momento o hay una muy buena alimentación en la laguna, algo así, podrían llegar a criar el segundo, pero es raro porque imagínense que si ellos tienen un pichón en el lomo, otro padre tiene que estar buceando para alimentar ese pichón, necesitaría un tercer padre para estar incubando. Claro. Bien, entonces capturan ese huevito derecho a la incubadora. Contanos a dónde lo realizan y cómo es todo este procedimiento. Bueno, los tovianos nidifican en las lagunas de las mesetas de altura del oeste de la provincia de Santa Cruz, y nosotros lo que hacemos es, cuando hay una colonia, siempre armamos un campamento donde se quedan los guardianes de colonia para cuidar a esa colonia, que no le pase nada. Y bueno, cuando más o menos sabemos que los huevos tienen una determinada cantidad de días en la naturaleza, porque es mejor colectar huevos que tengan varios días de incubación natural, vamos con un bote, entramos a la colonia, los tomamos y los llevamos en una incubadora portátil
que se enchufa a la camioneta y mantiene la temperatura estable hasta la estación biológica. Una vez en la estación biológica, lo que hacemos es pesarlos, medirlos y ponerlos en la incubadora, y los vamos, todos los días los pesamos para ir evaluando cómo van perdiendo peso, que es el parámetro para ver si la incubación está funcionando bien, y después cada tanto los miramos con una luz, con un ovoscopio, para ver cómo se va desarrollando el embrión, y una vez que nacen los pichones, lo que hacemos es cada media hora y nada. Ay, Gabriela, te pedimos que nos reiteren, que nos reiteres qué es lo que hacen cada media hora, porque justo hubo un corte, un break ahí en la comunicación y nos quedamos. Lo alimentan cada media hora. Sí, a los pichoncitos cada media hora hay que alimentarlos y hay que ponerlos en unas piletas, porque ahí en el agua es donde ellos defecan y también necesitan realizar nados cortos para ir fortaleciendo el sistema musculoesquelético. Claro. ¿Y cómo se reemplaza al papá y a la mamá del pichoncito, no? Porque sabemos que, por supuesto, como toda criatura recién nacida, necesita el apoyo de sus padres, y en este caso lo hemos visto. En realidad, esto que vos nos describías recién, que lo llevan en el lomo y demás, ¿cómo se reemplaza eso cuando se cría así de esta manera? Bueno, nosotros para reemplazar lo que sería el calor que le da el lomo de los padres, los ponemos en unos corrales que tienen una base térmica. Entonces, bueno, les viene el calor de abajo como si estuvieran apoyados en el lomo de los padres, y los tenemos que están cubiertos con una tela, con un corderito para que estén cómodos, y además tienen peluches, que ellos se meten abajo de los peluches. Y para tener la presencia de la especie, que ellos se vayan improntando y familiarizando con la especie, lo que tenemos son unas maquetas del macatoviano, tanto unas para que estén ahí cerca del corral, como también cuando los ponemos en el agua tenemos unos que son flotantes, y es muy increíble cómo los pichones interactúan con los muñecos. Casualmente bárbaro, ¿no? Estamos también transmitiendo en streaming y estamos viendo estas fotos de todo este procedimiento. Proceso que dura 2 meses, ¿no es cierto? Desde que nace hasta que se son liberados. Un poquito más en realidad. Ajá. Nosotros queremos que los pichones tengan mínimo 2 meses para liberarlos, porque por una cuestión de la transición del plumaje. Ahí es donde son suficientemente impermeables para permanecer en el agua, y bueno, por el desarrollo de los pichones. Pero los huevos pueden tener hasta 20 días de incubación según cuando los podamos colectar. Bien. Y Gabriela, ahora que han tenido esta primera experiencia tan novedosa, tan buena, tan positiva, y que nos llena a todos de esperanza que esto pueda seguir y replicarse, y que estos sean los primeros 3 de muchos, pero imaginamos que para esto necesitan apoyo, un sustento. ¿Cómo están en ese sentido? Y en este sentido todavía estamos cayendo de lo que logramos ayer. Y sí, vamos a tener que, para hacerlo a gran escala, que es lo que finalmente va a poder ayudar a la especie, vamos a tener que, de hecho, construir un nuevo centro de cría, porque nosotros tenemos las instalaciones organizadas ahí, preparadas en la estación biológica, pero bueno, estábamos buscando de forma experimental poder conseguir el protocolo. Para hacerlo a gran escala vamos a tener que construir un centro mucho más grande, piletas, estamos trabajando con piletas de lona, con la pelopincho, digamos. Sí. La pelopincho. Entonces vamos a necesitar piletas que sean más fijas. Ahora llega el momento de sentarnos a pensar todo eso, proyectar y salir a buscar los recursos necesarios, que no es una tarea muy fácil a veces. ¿Ustedes reciben ayuda del Estado? Me refiero, por ejemplo, Estado municipal, el municipio que tengan más cerca, del Estado provincial. En cuanto a las cuestiones logísticas, sí, por ejemplo, ahora para la liberación nosotros estuvimos, nos ayudaron tanto de la Secretaría de Ambiente de la provincia como el Consejo Agrario Provincial, la Administración de Parques Nacionales, también el municipio de acá de Puerto Santa Cruz. Pero más allá de la logística, necesitan otras cosas, ayuda continua, un compromiso como que sea una política de Estado. Yo en este momento no me gustaría ponerme a hablar de política, pero tenemos mucho apoyo de la provincia en cuanto a nuestras actividades de conservación. Y bueno, y como todas las ONG, generalmente la búsqueda de fondos se hace a través de organismos internacionales o los filántropos de otros países, así que bueno, eso es lo que
tenemos que ahora ponernos a buscar. Claro, ya liberados los pichoncitos, ¿hay manera de seguir su ruta, de cómo fue esta adaptación, este proceso? Porque también van a tener que adaptarse, me imagino, ¿no? ¿O ya están adaptados? ¿Hay manera de hacerles un rastreo, un seguimiento? Sí, en esto, de hecho, ahora está saliendo un equipo a ver si los vemos con los telescopios desde la costa. Claro. Y también, gracias a la ayuda del municipio, vamos a poder embarcar para ver si los buscamos adentro del estuario, porque a veces están medio lejos y es difícil verlos. Pero ayer cuando los liberamos, sinceramente vimos que tenían todas las actitudes de la especie, es como que las traen internalizadas y se pusieron a bucear, se pusieron a cortejar entre ellos. Así que yo creería que están bien. Qué bueno, qué bueno. Y en lo personal me imagino cómo lo habrán vivido, ¿no? Con alegría, con esperanza, pero bueno, también imagino, ustedes los hicieron nacer, ustedes los criaron 2 meses, debe ser difícil separar porque uno se debe encariñar y el cariño que uno le tiene a una mascota, ¿no es cierto? Entonces liberarlo, hasta uno, también nos enternecíamos cuando veíamos esas imágenes ayer a esta hora. Sí, la verdad que fue una mezcla de emociones muy grandes, porque fueron muchos años y además porque pensamos que es lo que puede ayudar finalmente al macatoviano y todos los que estamos acá estamos por y para el macatoviano. Así que ayer en la liberación se dio un momento de silencio muy emotivo, de estar todos mirando los pichones y sí, la verdad que fue muy lindo. Qué lindo y qué lindo que esta noticia trascienda también nuestras fronteras, que nosotros lo hagamos carne, como creo que el trabajo de gente como vos. Yo recordé ayer todo el día a Germán Montero, alguien que seguramente conocés, que es de aquí de Ambiente Sur y que hace 20 y pico de años me hablaba del macatoviano y tanto trabajó, recordaba mucho él. Y bueno, y ver hoy, por ejemplo, en el diario Clarín, que estén hablando del macatoviano y de esta experiencia exitosa e, insisto, esperanzadora. Bueno, ojalá que se pueda multiplicar y que reciban todo el apoyo que merecen para que el trabajo no solamente se instale, sino también se fortalezca. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que sí, que dentro de algunos años estemos hablando de la generación de 20, 30, 50 individuos por año. Gabriela, por último, en un minutito, ¿cómo está la especie? ¿Cómo está está cada día más comprometida, temporada tras temporada? ¿Cuál es el análisis? Y quedan aproximadamente 750 individuos, pero por todas las acciones de conservación que estamos llevando adelante hace 15 años, ya no hay casi, disminuyó la mortalidad de adultos, siempre en la naturaleza algún adulto se va a perder, sobre todo en las migraciones, pero desde que estamos trabajando ya no hubo mortalidad por el bisón, que eso era una de las cosas que lo podía llevar a extinción en breves años. Sí. Y por eso, con el trabajo de los guardianes, más los trampeos, más los perros de búsqueda, logramos que no haya más mortalidad por bisón. Y ahora lo que necesitamos, están empezando a haber colonias porque el invierno pasado nevó mucho y muchas lagunas que antes estaban secas recargaron agua, así que estamos esperanzados en que venga un ciclo, unos años de que el tobiano pueda empezar a reproducir en grandes colonias como hacía antes. Puede ser. Acá y antes de despedirte y agradecerte mucho estos minutos, nos recuerdan, gracias a Juli que nos escribe, nos está escuchando, nos está viendo y se acuerda de Pablo Hernández, nos decía que fue el primer guardián de Colonia y ayer participó de esta liberación, ¿no? de los macas bebés. Fue el primer guardián de Colonia, efectivamente, siempre estuvo ahí trabajando y vinculado al macatoviano, y ayer estaba en el bote con nosotros porque también fue muy sentimental eso. En el bote teníamos una capacidad limitada y fuimos los que estamos hace muchísimos años y fue muy emocionante para nosotros también por eso. Qué bueno. Gabriela, qué bueno. Gracias por la nota y gracias por lo que hacen a vos y a todo ese equipo fenomenal. Muchísimas gracias por lo que hacen. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por el interés y bueno, por el interés en el tobiano. Les mando un abrazo a los dos. Gracias, igualmente. Hablábamos con Gabriela Gavarain, ella trabaja en la Estación Biológica Juan Mazar Bernet, es médica veterinaria y como lo escucharon y nos contó bien con muchos detalles, ayer fue un día histórico.
Fueron criados en cautiverio 3 macatovianos y ayer los liberaron en las aguas del estuario del río Santa Cruz, así en la zona de Puerto Santa Cruz. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Las 9 de la mañana con 15 minutos, comandante, no nos queda nada. Nos queda una nota muy interesante que ya vamos a estar en comunicación telefónica. Qué linda nota la que hicimos recién, ¿eh? También. Ojalá cada tanto tengamos este tipo de novedades, ¿no? Fundamentales para que no se extinga el macatoviano. Qué bonito que es. Un ave que reside solamente acá en la provincia de Santa Cruz. Yo nunca lo vi, esa es la realidad. Nosotros vemos, lo hemos visto al otro, al macá plateado. Al macá plateado. Exactamente, No que sé. es muy bonito también, Sí. muy parecido, pero el macatoviano tiene otras características, un poquito más De chiquito, hecho, los ojos. hasta hemos seguido el proceso de nacimiento del pichoncito. Qué bárbaro, Lo hemos tuvimos visto esa suerte. Cómo lo lleva en el lomo y demás, Sí, y cómo los esconde abajo de las alas, ¿viste? Sí. O por ahí aparece, asoma la cabecita únicamente del pichoncito que lo lleva arriba. Es hermoso, pero bueno. Lo vimos en la Laguna de los Cisnes. En Perito, allá en Perito, claro. en Perito Moreno lo vimos, fue increíblemente hermoso ese momento. Pero es el macá plateado, no Exacto. es el macá toviano, Ujú. que sé que tiene varias diferencias, entre ellas que el macá toviano está en peligro de extinción, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí, ojalá tengamos este tipo de noticias se hagan habituales. Liberaron 10, liberaron 15, puede ser, pero para eso falta compromiso. Y como decías vos, que no lo quiso decir ella, ¿no? No, claro. Pero necesita compromiso del Gracias. Estado, porque es difícil sostenerlo. Imagínate, Totalmente. cada media hora los van alimentando, o sea, necesita gente que esté dispuesta a Claro, eso. Y a, tal cual. Y se necesita un apoyo que sea una política de Estado, apuntalar cual. este tipo de proyectos que ya es una realidad y absolutamente exitosa. Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 17 minutos. Ya habíamos anticipado esta nota hace un ratito nada más y lo vamos a presentar a él y vamos a charlar con él sobre la situación que le tocó afrontar. Le agradecemos mucho a Isabino Orlando Velázquez, que es el responsable de la estancia Ana María. Él nos va a contar ahora dónde se encuentra su campo. Les decíamos nosotros como para brindarles alguna referencia ahí en cercanías de Perito Moreno. Le agradecemos mucho a él y a Loli, a su esposa, con quien estuvimos en contacto y nos facilitó el celular también. Isabino, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Claudio Lobos, Karina Taberna es mi nombre, estamos en contacto con usted. Sí, buenos días. Sí, soy Sabino Orlando Velázquez, tengo 76 años, soy nativo de Perito Moreno, soy jubilado de la policía de la provincia de Santa Cruz. Sí, mire, me tocó vivir ahí. Estoy ahí en Estancia Ana María de 2017. Sí. Tengo animales, ahí tenía yeguerizo, uno y algunas ovejas ahí para consumo tenemos ahí. ¿Y qué le pasó? Bueno, mire, ahí somos linderos ahí con el parque. El parque Patagonia, sí. Patagonia, sí. Yo estoy en la estancia Ana María, estoy a 70 kilómetros de Perito. El parque está a 50 kilómetros, creo, de Perito. Sí. Perdí unos animales, unos yeguerizos, y hace cerca de 2 meses por ahí. 14 yeguas hembras y un cojudo. Sí. Animales mansos que tenía ahí para recorrer y para, bueno, en el invierno echarle ahí a las vacas ahí cuando se veía mucha nieve para que les tape, porque el yegurizo escarba, la vaca no escarba.
Claro. Los perdí. Los perdió así de la noche a la mañana, toda la tropilla entera la perdió. Sí, la perdí, sí, se desapareció ahí del campo la tropilla ahí. Así que bueno, un día se me cruzó una punta de vaca ahí para el campo del parque. Estaba como a 3.000 metros del alambre la vaca, así que crucé para allá, la fui a buscar. Cuando venía a la vuelta, me encontré con todos los animales muertos, estaban todos juntos. Ahí los encontró. Así que conté 12 yeguerizos muertos, 12 con el cojudo, pero son 15. 14 yeguas, 15 con el cojudo, faltaron 3. Así que bueno, ya que estaban muertos ahí, vi que no habían muerto solos, así que vine a Caperito y hice la denuncia, ahí en el GIOR. Así que pidieron una orden de allanamiento, fueron ahí, hicieron un allanamiento y empezaron a ocular los animales, fue ahí un veterinario de gendarmería, ¿verdad? Así que él confirmó que estaban muertos a balas los animales. Fueron muertos a balazos. A ver, y los animales, usted los encontró muertos a balazos dentro de un territorio que corresponde a la Fundación Redweiling, ¿verdad? Ahí estaba. Exactamente, sí, están dentro del campo del parque. Bien. Encima de eso le sacaron las marcas. ¿Cómo es eso? Para que no los identifique. Claro, será por eso, claro. Le sacaron las marcas y le sacaron los cuartos enteros de carne, le sacaron parte de los lomos también de carne. Así que bueno, yo en la denuncia ahí que hice, le puse ahí el valor de 4 millones de pesos cada animal, cada yegua, y 5 millones de pesos el cojudo. Porque esta gente está haciendo daño, porque eso es hacer daño. ¿Y usted usted pudo identificar, porque esto es clave, esto es fundamental, que efectivamente usted pueda certificar con pruebas y dar constancia de alguna manera que esos eran los animales que usted perdió, ¿no es cierto? Porque eso es fundamental. Sí, Mabel, sí, no, si los animales son míos. Usted lo puede reconocer, pero bueno, y al no tener marcas, digo, además... pero al no tener marcas uno los reconoce, porque yo reconozco que los animales son los animales que yo perdí, los míos. Claro. Bueno, lo que yo pido, y bueno, por eso estoy en estos medios, porque lo que yo pido es que esta gente me pague los animales. Porque no solamente a mí me han matado animales, y han matado animales a los vecinos también. La gente ahí se dedica a hacer daño, porque en un parque no puede ir a tirar tiro, porque por ahí va pasando algún gaucho a caballo o algo y le pegan un tiro, y después ¿quién se hace responsable de eso? Por supuesto. ¿Y usted qué piensa que pasó? ¿Qué sospecha que pasó? ¿Quién pudo haber realizado esta matanza de animales sin ningún sentido más que el hecho de hacer daño? Y ahí yo estuve hablando ahí con los vecinos, hay uno de los vecinos dice que ahí tienen, no voy a dar nombre ni apellido, hay gente que los animales que entran ahí los matan. Claro. Hay un vecino, le mataron primeramente los perros, después le mataron 2 cojudos mansos, dice que se pasaron para el campo del parque, se lo mataron a bala. Tenía una yeguita mansa, dice, con un potrillo de meses, dice, para recorrer ahí el campo, donde está. Se pasó para el campo del parque, también se la mataron a bala, dice. Yo tengo ahí tengo, no le voy a dar nombre y apellido, tengo de la persona que tienen ahí para matar los animales. Y esta gente se dedica a eso, porque yo calculo que un parque no pueden andar con armas ni pueden no está para matar los animales. No se puede matar animales dentro de un parque, no se puede matar. Claro, por eso. Claro. Y no se puede matar animales y tampoco se puede andar armado. Bueno, además. Por ahí sí. Porque eso está, el campo del parque queda casi en la mitad de la ruta 40. Claro. Y la mitad por un lado, de más o menos al oeste, y la otra mitad casi al norte. Claro.
Además, en el medio pasa la ruta. La ruta 40. Claro. Es gravísimo esto que está denunciando Velázquez. Porque además el animal no entiende de territorio. A ver, salta el alambrado, cruza una tranquera y bueno... Pero no por eso, no porque crucen un alambrado y porque... Que es habitual que ocurra esto entre vecinos, entre estancieros, es habitual, pero no porque esté en un territorio que es tuyo, un animal de un vecino, lo vas a ultimar a balazos. O sea, eso no se vio, ni yo lo escuché nunca escuché eso. Bueno, quiero sumar a esta charla que tenemos que ayer, a última hora, me pude comunicar con la responsable de prensa de la Fundación Redweiling, que es la que tiene a cargo justamente el Parque Patagonia. Le hice alusión a esta situación, que le pregunté qué es lo que había pasado y si ellos tenían alguna versión oficial o alguien para que charle con nosotros sobre este episodio. Y voy a leer textual lo que me respondió. Me dijo: estamos sorprendidos con esta denuncia. La verdad es que no sabemos qué es lo que puede haber pasado. Estamos al tanto que hay muchos cazadores desde la Ruta 40 y estamos viendo qué fue lo que pasó para hacer un comunicado o una nota al respecto. Y me dijo, el compromiso es que cuando lo tengan, van a hablar. Nos lo van a hacer saber. A mí, en lo personal, me sorprendió de esto que me dice: estamos al tanto que hay muchos cazadores desde la Ruta 40. Como quitarse responsabilidad, Cari, y atribuir esta matanza a balazos a cazadores. Claro. Sí, bueno, pero lo que pasa, ¿sabe qué? Díganos. Yo soy un tipo de campo. Yo me crié en el campo. Sí. Me crié yo en el campo. Soy un tipo de campo yo. Sí. Un cazador, si mata un animal, lo mata para comer. ¿No? Claro. O mata un animal, mata dos, si los lleva para comer. Pero esto... Los mataron dentro del campo del parque. Ese parque está todo cerrado con llave y queda lejos ahí de la Ruta 40. Claro, no van cazadores ahí a esa zona, claro. No, ahí no entra cazadores. Ahí lo único que andan son ellos con moto, porque yo los he visto, porque yo soy vecino, yo los he visto en moto y las camionetas 4x4. Y los animales de donde han cortado la ruta vieja, la ruta que está en el asfalto, están a 300 metros de la ruta vieja. Claro. La 40, o sea, la ruta de Ripio, ¿no? A 300 metros. Claro. Velázquez, nosotros teníamos el parte de la policía, este allanamiento que se hizo, se constató la policía claramente este episodio, ¿verdad? Sí. Sí, se hizo el allanamiento, ahí fue el veterinario de Gendarmería también que estuvo ahí. Claro. Con 2 efectivos de Gendarmería. Exactamente. Bien. Bueno, estoy esperando a ver qué resolución da la policía, ¿no? Porque estoy esperando eso. Pero la justicia. O sea, qué resolución da el juez. Exactamente, que está actuando, recordamos, el juez Kelin. Kelin de Las Heras. El juzgado de la localidad de Las Heras. A mí me respondió también el fiscal del juzgado, Ariel Candia, me dijo que nos va a pasar toda esta información porque lo vamos a seguir, Karina. Velázquez, como para terminar de mi parte, ¿son habituales este tipo de... A ver, este episodio desmedido creo que en realidad no tiene antecedentes, pero son normales, frecuentes este tipo de encontronazos entre los ganaderos que no quisieron vender, así los denominó, los que no quisieron vender, y la gente de la Fundación Redweiling. Y mire, yo calculo que debe ser algo de eso, porque un animal, ¿qué daño le puede hacer? Y yo no tengo trato tampoco con ellos, ¿no? No tengo trato ni ando más tampoco con ellos, porque ellos están en su campo y yo estoy en el campo donde yo estoy. Claro. Nunca los hay molestado, ni nunca los hay... Nada, no tenemos trato. Claro. Ni sé tampoco qué gente está ahí. No sé. Entendemos. Pero esto que se mandaron, no, eso yo lo hago responsable a los del parque, no a los cazadores, los del parque. Los del parque, porque yo soy un tipo que me crié en el campo,
y ellos a mí me van a hacer pasar gato por libre. Los responsables son los del parque. ¿Y usted pudo hablar con la Ellos gente son del los parque responsables. y pedirle alguna explicación? ¿Pudo hablar con ellos? Mire, no porque ya hay hay una denuncia por medio y bueno, no me voy a meter yo Está a bien. intervenir Que resuelva la justicia. denuncia que hay. Está bien. Claro, que active la justicia. Perfecto, perfecto. Pero yo lo que pido ahí, lo fui a ver a ustedes porque yo lo que quiero es que a mí me paguen los animales, el daño de los animales que me pagan, porque esos animales los recupero más. Mínimo No, eso. claro. Eso por lo menos, sí. Y Sabino, Que me paguen los animales. nosotros le agradecemos mucho a usted, a su esposa, que también nos atendió muy amablemente anoche, y vamos a seguir atentos a cómo continúa este caso. ¿M? Así que les mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, gracias por atenderme y espero que ayude, espero que ahí llegue a oído el gobernador, que también intervenga el gobernador, porque esta gente está ahí haciendo daño, porque otra cosa esta gente está haciendo ahí, Pues hace esta gente ahí. Bien. Esa no es ninguna producción para la provincia de Santa Cruz. Ninguna producción. Gracias, Ahí Sabino. tienen leones, que los tienen sueltos, van al campo los vecinos, matan los corderos. Tal cual. Le matan las crías a las yeguas, le matan las crías a las vacas y los tienen sueltos ahí. Así Eso es. no es permitido tener los animales sueltos que se vayan a los campos los vecinos a matar ahí. Vamos a seguir atentos a este tema. Le Gracias, agradecemos gracias. mucho su tiempo porque el nuestro lamentablemente se ha terminado. Gracias. Muy amable. Bueno, gracias, chao, chao. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Y Sabino... Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Es increíble lo que... gravísimo lo que ocurrió, Cari. Tremendo. Y lo vamos a seguir, obviamente Claro, por ahora supuesto. no, porque no nos queda más tiempo, pero le agradecemos mucho a Sabino Orlando Velázquez, que es el responsable de la estancia Ana María, sobre este hecho que sucedió justamente con la matanza de 15 equinos que desaparecieron de su campo y que los termina encontrando muertos a balazos en la estancia Los Toldos que administra Red Wine. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín, Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre, con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia, indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Pasá por las redes, pasá por el Face de Pampero, Pampero Río Gallegos, y ahí vas a ver, por ejemplo, una publicación de ayer, todo un outdoor en Pampero, mochilas y bolsos para disfrutar al aire libre, llevando todo lo que necesitas, ¿no? Muy lindos estos bolsos que están presentando en estas publicaciones. Y si no, pasá por ahí, por Kirchner 1724. Nos acompaña Lotería Paradores de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. El Telebingo cumple 23 años y lo festejamos a lo grande. Este viernes 23 de mayo, Río Turbio se llena de emoción con una nueva edición del Telebingo. Vení a celebrar los 23 años de juego solidario con increíbles premios. 2 autos 0 kilómetro que salen o salen. En la quinta ronda, un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en la sexta, un Toyota Yaris.
y muchos premios más te están esperando. Participá desde tu casa viendo la transmisión en vivo. Cartones disponibles en toda la provincia. Telebingo, donde jugás, ganás y ayudás. Telebingo, 23 años de juego solidario. Dale. Che, qué equipo, el de arriba, el de equipo completo. Comandante, va a tener que estar hoy deluxe. Atento, porque volvió Rodrigo, excelente equipo con Nica, con Leandro, con el amigo tucumano que está sufriendo Jere, los primeros fríos de la temporada acá en Río Gallegos, haciendo el streaming, por supuesto con Nica también, a quien le dejo calentita la silla y el la micrófono, silla. Bueno, estamos muy contentos de recibir nuevamente a Rodrigo Arredondo. Qué bueno que vuelvas aquí al piso de Nuevo Día. Nunca se había ido del todo, pero aquí en el piso lo estábamos extrañando. Así que, el bueno, teléfono alumno. Nos vamos. Sí, nos vamos. Y Juli que se va a la calle también. Atentos a las redes. Al Face del diario Nuevo Día. Y Juli se va a la calle para transmitir toda la información. Bueno, nos vamos, Los esperamos mañana, si Dios quiere, a partir de las 8 de la mañana en esta mitad de semana. Gracias, hasta mañana.